avanzamos, hoy avanzamos y avanzamos hacia el capítulo, capítulo 6, verso 16 del libro de Juan. Y ahí estamos. Ahí estamos. Vieran que, eh, vieran que antes de empezar, tal vez a ustedes les va a parecer muy extraño. El título de esta escena es este: Jesús anda sobre el mar. Pero miren que eh, eh, miren que este texto de Jesús anda sobre el mar es un texto que tenemos que asociarlo necesariamente con esta experiencia. La semana pasada, si ustedes se acuerdan, hagan recostar la gente, dijo el Señor. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron en número de 5.000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándole cuanto querían. Y cuantos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron. Hermanos, esta, esta escena del milagro de los panes y los peces, que es como se conoce, esta escena es una escena que Juan la empieza de una manera muy diferente. Porque Juan le dice a la gente, le dicen: sí, sí, está bien, yo yo les creo, pero es que ustedes lo que verdaderamente andan es detrás del asunto de los milagros y ustedes no entienden qué es lo que está pasando, ¿verdad? Em, entonces, entonces hay un detalle interesante que vamos a repasarlo muy rápidamente. Número uno, hermanos, número uno. Fíjense que el Señor, pues, casi que cumpliendo un famoso salmo famoso salmo, no recuerdo el salmo en este momento. El rey los va a alimentar, el rey alimentará, está ejerciendo no solamente su condición del Mesías, haciendo un milagro de creación, haciendo un milagro de creación como lo vimos la semana pasada. Les está mostrando: yo soy Dios, les está mostrando las cosas. em, les está enseñando el valor, les está enseñando el valor eh, de lo que de alguna forma, lo que de alguna forma significaba el hecho de que él reconocía la necesidad de las personas. Pero ustedes saben que hay una molestia de fondo, se lee una molestia de fondo en reconocer que, que el Señor les está diciendo: pero es que ustedes andan detrás de otra cosa, ustedes andan detrás de otra cosa. Bueno, eh, eh, ese es el tema, ese es el tema, compañeros y compañeras, es el tema que todos tenemos que ponerle atención y recordemos que de alguna forma, yo mencionaba la semana pasada que no debíamos de ver mal el hecho de tener que buscar al Señor también porque estamos bajo un estado de necesidad, una situación de necesidad, en ese sentido. Pero este milagro, que es un milagro que se hace como tal, y creo que se diluye en el efecto del milagro, debido a que solamente la gente que repartió y la gente que estaba y la gente que podía
ver de cerca lo que estaba sucediendo. Me encontré, hoy hice una lectura de otro material que no había conseguido y finalmente, pues gracias a Dios, lo conseguí. Em, ese material, ese material que conseguí me gustó muchísimo. No tengo claro cómo puedo ayudarte con eso. Me gustó muchísimo ese material por la forma en que lo presenta y él le da mucha importancia al muchacho. Y recordemos que le dimos alguna importancia al muchacho la semana pasada. Este muchacho menciona este especialista que este muchacho debe ser un vendedor por la forma en que tiene pan de cebada, el tipo de pescado, el pescado tenía que tenerlo seguramente arreglado de alguna forma, para para decirlo, en un tipo como de vinagreta, una cosa así, para poder ponerlo con el pan. Eh, Me llama mucho la atención esto y me llama mucho la atención pues el detalle de recoger las 12 canastas, lo que había. Y el milagro tiene algunos detalles que son muy importantes y, que son claves y que inclusive en el texto de Marcos, el texto de Mateo, esta es la escena de cuando el Señor camina sobre el agua y Pedro camina sobre el agua. Entonces es muy importante. Pero, pero aquí hay algo muy sencillo y aquí hay un milagro para 5,000 personas, aquí hay un milagro que es evidente para los hermanos, para los discípulos y para el muchacho. Eh, el papel de Felipe es un papel pues, también muy interesante, porque aquí le veo donde está cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿y a dónde comparemos pan para que coman estos? Esta pregunta que le hace a Felipe, se la hace porque Felipe es de la región, Felipe es de ahí. Y entonces por ahí, esa es la razón por la cual le hace a Felipe esa pregunta. Y Felipe no sabe qué contestar. Yo menos, yo seguramente me hubiese quedado, no, hombre, quién sabe. Y yo lo que hubiese dicho es, ¿y para qué hay que darles de comer? Este, pero noten que el versículo 6 decía esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe, en vez de decir, no sé, señor, no sé, usted verá, señor, yo no sé. Felipe se va a los números, ¿verdad? Usar la cabeza que, 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 que dice mucho de la forma intelectual que algunas veces queremos asumir las cosas o cómo queremos ver las cosas desde el punto de vista milagroso o queremos ver que las cosas calcen en nuestra cabeza. 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos comiera un poco. Del salario de un año no alcanzaría. Andrés no se queda con eso, Andrés se va y dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Hermanos, el Señor le está demostrando a los muchachos, a los apóstoles, que Él tiene cuidado de la gente. El Señor les está demostrando que Él tiene cuidado de la gente. Además, venimos de un orden de milagros, donde el Señor se está presentando en el libro de Juan, se está presentando como el Mesías, como el Señor. Y desde la salvación desde la salvación de Nicodemo, sigue la salvación de la mujer samaritana y luego las bodas de Caná. Estamos viendo una serie de eventos que lo que pretenden es que veamos al Señor o que podamos distinguir al Señor realmente como Mesías. Pero al llegar a esta parte, al versículo 16, ¿verdad? Donde ya vimos las cosas, sucede algo que es interesante, que es raro, que es feo, que es, yo no sé cómo decirlo, yo no sé cómo decirlo, que es como, como necesario,
Y la palabra feo que uso no la uso en un sentido despectivo, negativo, todo lo contrario, la estoy usando en un sentido de que se podría ver, eh, de que se podría ver raro. eh, y para eso necesito hacerlo así. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Noten que del versículo 16 al versículo 18 se nos da una descripción por encima, y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué por encima, eh, de lo que está pasando. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que mejor nos vamos a ir para acá para ver esto de una forma un poco más sencilla. Dice, habían remado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago. Habían remado 5 kilómetros. Se entiende que esto aproximadamente, cruzarlo se llevaba de 6 a 9 horas. Cruzar este pedazo. Pero vamos a irnos un momentito para ver un poquito más el detalle. Mateo 14:22, noten que Mateo 14:22 nos da un poquito más de luz de por qué el asunto se da como sea. Enseguida Jesús hizo, vean, enseguida Jesús hizo que sus discípulos, no tengo la respuesta. enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la orilla. Mientras él despedía a la multitud, noten que aquí hay un detalle que no lo está dando Juan, no lo está dando, no lo está dando Mateo, ¿verdad? O sea que el Señor les dice, váyanse adelante. ¿Recuerdan el asunto de que estábamos llegando a Samaria? Y entonces cuando llegamos a Samaria, les digo, vayan ahí donde el chino y compren algo de comer porque no hay, no hay comida. Entonces los mandó a todos a comprar comida y él se queda solo con la muchacha. Entonces yo quiero que ustedes vean la misma intencionalidad. Por favor, noten la misma intencionalidad de lo que está sucediendo. ¿Quién está escribiendo aquí? Mateo. Mateo estaba ahí. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos sentaran en la barca, que se adelantaran a la orilla mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar. Noten que Jesús se sube al cerro. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago. Pero aquí hay un detalle de Mateo que no se entiende. La barca ya estaba a mitad del lago, y es cierto, cualquiera dice, sí, lo que está diciendo es que la barca estaba a mitad del lago, porque porque tenían el viento en contra. ¿Qué ven? Y no se ve nada, no se entiende. ¿Por qué no se entiende? Ya van a ver por qué no se entiende. Vámonos para donde Marcos. Y Marcos nos da todavía una luz mayor sobre esto y nos hace entender que el Señor está trabajando con el corazón. Que, hermanos, a ver, no me malinterpreten. Este milagro es un milagro, pero excepcionalmente potente y poderoso y lleno de poder y todo lo que usted quiera. Pero es un milagro, lo que aquí el milagro no tiene absolutamente nada que ver con lo que el Señor está tratando con ellos. Y esto es lo que de alguna forma quisiera que podamos ver esta noche. Vámonos para Marcos, capítulo 6, Marcos, capítulo 6, verso 45. Jesús camina sobre las aguas. Enseguida, vean esto, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, a Betsaida, mientras que él despedía a la multitud. Hasta ahí vamos bien. Pero después de despedirlo, se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo.
Jesús estaba en tierra solo. O sea, hay un detalle interesante, ¿verdad? Y el detalle interesante sobre lo que está pasando, dice, pero cerca del amanecer, vean qué tamaño rato pasó. Fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Tenían el viento en contra e hizo el intento de pasar de largo. Hizo el intento de pasar de largo. Entonces noten, hermanos, que claro, aquí estamos otra vez con el asunto de la tempestad, el asunto del agua, y noten que, gloria a Dios, aquí está lo que el Señor quiere que nosotros veamos, ¿verdad? Dice, pero ellos al verlo caminar sobre las aguas pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Pues todos lo vieron y se asustaron. Y el Señor les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. Y aquí está el verso 52. Más bien, su corazón estaba endurecido y no habían entendido lo de los panes. Este versículo en mi vida lo había visto. En mi vida lo había visto. Nunca lo había visto. Y yo dije, no, hombre, qué cosa más terrible, por Dios, qué jupones que somos. Vean, hermanos, este milagro, que es un súper milagro, caminando sobre el agua, calmó el agua, calmó la tempestad, todo lo demás. Vean el relato de Mateo. El relato de Mateo es impresionante. El relato de Mateo incluye, vámonos donde Mateo. Luego, ok, pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron un fantasma. Pero enseguida Jesús le dijo, ánimo, soy yo y no tengan miedo. Pedro, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero lo interesante es ese texto que les estoy mostrando. ¿Por qué, hermanos? Yo no puedo, y no puedo hacerlo porque es casualmente lo que siempre se hace, es decirles que ustedes no tienen fe, ustedes no saben que Dios los está salvando y Dios los va a salvar y los va a cuidar y Dios va a tener control de todas sus vidas y es cierto. Yo no puedo decir que eso no es de esa manera, pero siempre queremos tomar la realidad del ser humano y decir, no tenga miedo, una persona de fe no tiene miedo, una persona de fe no llora, una persona de fe confía en Dios. No, no es cierto. O sea, nosotros confiando en Dios y sabiendo que el Señor nos cuide, todo nos da miedo, nos da susto, nos da de todo, hermanos. Por lo tanto, no podemos ver las cosas de esta forma, pero sí me interesa que ustedes y yo podamos darnos cuenta que este texto de Juan 6, al anochecer sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Capernaum. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos. El lago se agitaba. Entonces armemos las tres. El Señor estaba orando, ¿verdad? Y el Señor sabía lo que iba a suceder. Lógicamente que lo sabía, los envió adelante, pero los envió adelante con la mentalidad del milagro que les acaba de hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que el problema con la mayoría de nosotros, y déjeme porque no puedo ver quiénes están, a ver, un toque. Ahora sí los tengo a todos ahí. El problema con Mario y con Lorena y con Ernesto y con Miriam y con Nela, el problema es que nosotros creemos que las circunstancias al cambiar también cambian el corazón del Señor de alguna manera.
¿verdad? Entonces yo no estoy diciendo que el temor de ellos no fuera normal, que el susto de ellos no fuera normal. Pero noten que Marcos, citando a Pedro, porque el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, Marcos citando a Pedro, les dice a ellos, que dice, no hombre, el Señor cogió para otro lado, el Señor iba a pasar, se les iba a ir adelante y les iba a decir, ay, Wilillas, ¿qué dónde estaban? No, tengo una semana, no, tengo 2 horas de estarlos esperando aquí. El Señor se hizo que no quería, o no los quería asustar, pero noten que ellos vienen con el milagro, hermanos, del maravilloso milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Dice que habían remado, verso 19, habían remado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca. Y tuvieron miedo. Pero él les dijo, yo soy, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca. Y esta llegó enseguida a la tierra donde iban. Y muy escuetamente, Juan deja el detalle que de alguna manera eh, Marcos y Mateo rescatan, pero que nos enseñan cosas que son fundamentales y que yo quisiera que esta noche les pongamos un poquito de atención para que podamos ver por qué razón eh, pues es clave, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es clave este asunto, verdad? Y yo creo que lo vamos a ver, lo vamos a ver así. Eh, Aquí está. Veámoslo aquí, Juan. No vayamos de Juan en este momento. Veámoslo aquí en Juan. Véanlo. Al anochecer, sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaúm. Dicen los expertos que esto va contra viento, por lo tanto era probable que remaran de espaldas y pudieran ver la orilla. Jesús no había venido con ellos. Número uno, lo primero que yo quiero esta noche, que llamemos la atención, que por favor todos entendamos, el Señor siempre sabe lo que está pasando. El Señor siempre sabe lo que está pasando. O sea, Jesús no había venido a reunirse con ellos. No, 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 no. Él los mandó, váyanse adelante, háganme el favor, se montan todos en la barca y se van. Señor, pero ¿cómo te vas a quedar aquí? Después, ¿cómo vas a cruzar? Es más, creo que Mateo dice que solo había una barca. Para ver, no, ese no dice que había una sola barca. Y aquí está. ¿Dónde fue que leí que decía que solamente una barca había? Bueno, no importa. No importa. Número uno, el Señor siempre sabe qué es lo que está haciendo. El Señor siempre sabe lo que es lo que está haciendo. Pero usted no puede ser que nosotros viendo la mano de Dios en nuestras vidas y viendo el poder de Dios y viendo lo que Dios está haciendo, nosotros pensemos que Dios está en toda su disposición de cuidar a la multitud, 5,000, 15,000 personas que recién les acaba de dar de comer, pero que no nos cuida de nosotros. Que el asunto no, ahora sí ya nos llevó quien nos trajo, porque ahora sí, esto se nos va a hacer un problema. Entonces, fíjense que este detalle es el detalle que primero tenemos que
entenderlo y verlo, hermanos, y que casualmente, yo no sé, y quiero usar esto porque realmente cuando usted lee este pasaje, el milagro de la caminada en el mar no es la razón de ser de por qué Juan está haciendo la narración que está haciendo. Lo que Juan está tratando de enseñarnos y lo que el texto en sí nos está mostrando es que el Señor nos va a cuidar, que el Señor sabe lo que Él está haciendo, que el Señor sabe por qué hace las cosas, porque el Señor sabe eh, dónde o cómo va a reaccionar nuestro corazón. Y eso es fundamental, eso es clave. El Señor sabe lo que está haciendo, el Señor sabe qué es lo que va a pasar, el Señor sabe qué es lo que está pasando. Y claro, definitivamente, ese texto, me voy a ir otra vez para allá, porque eso me tiene vuelto loco. Ahí voy. El verso 52, y aquí está. Más bien su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. ¿Y qué es lo de los panes? ¿Qué es lo de los panes? Es que el Señor va a intervenir, que Dios va a hacer algo, Dios va a actuar, Dios va a intervenir, Dios nos va a responder. La segunda cosa que voy a decir esta noche y que puede hacer que alguno no esté muy de acuerdo conmigo, pero lo voy a decir. Dios nos ayuda siempre. Dios nos va a ayudar siempre. Siempre nos va a ayudar. Noten que, al menos aquí en Marcos, ¿verdad? Pero cerca del amanecer, fue hacia ellos caminando sobre las aguas porque los vio remar con mucha dificultad, porque tenían el viento en contra. Pero ellos, al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Entonces yo puedo decirles a ustedes, es que no me da la cabeza a mí, ¿cómo será que Dios va a actuar? No me da a mí, no me da la cabeza. No, no, a mí no me da la jupa, hermanos. No, no sé cómo es que Dios puede actuar, no sé. No sé. O sea, Dios tiene que actuar de la forma en que yo espero o creo o entiendo que tiene que actuar. El Señor tiene que actuar de esa manera. Y por eso sí es importante que veamos que pues si ellos hubiesen sabido de antemano que el Señor iba caminando, pero la dureza del corazón no les permite ver, la dureza no nos permite ver que Dios es soberano, que Dios sabe lo que está pasando, que el Señor siempre nos va a ayudar. Punto número dos, el Señor siempre nos va a ayudar de una manera en donde nosotros no podemos esperar, decir o entender cómo va a suceder. Y claro, noten que dice que se asustaron, pero enseguida el Señor les dijo, ánimo, soy yo. Pensaron que era un fantasma y no tengan miedo. Y ese concepto de fantasma que están hablando de ahí, a mí me llama mucho la atención, porque cómo sabían que era un fantasma y cómo sabían que un fantasma es así, o a qué se refieren con un fantasma, qué es lo que sabían ellos de lo que era un fantasma. No tengan miedo. Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. Estaban muy asombrados porque el viento se calmó. El Señor siempre nos va a ayudar. Regresemos a Juan, que es lo que es lo que estamos trabajando, el texto de Juan. Lo que pasa es que es interesantísimo. Tenemos que verlo en función de toda la narrativa para poder armar bien y entender por qué Marcos dice que estos eran un montón de jupones, igual que uno. Dice, el Señor les dice, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca y esta llegó enseguida donde iban. Al tercer punto. Y esta llegó enseguida a donde iban. Vean. Dice Juan
que llegaron donde iban. Dice Mateo, los que estaban en la barca se acercaron a él y lo adoraron, diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y dice Marcos, vamos a Marcos. Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó. Ellos estaban muy asombrados, más bien su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. Pero noten que exactamente la condición del corazón, la razón por la cual se estaba dando, número uno, o veámoslo de una forma sencilla, esto era para que ellos se dieran cuenta que no tenían por qué desconfiar del Dios y el Señor que acababan de ver alimentando a 15,000 personas. Noten que les está diciendo que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y punto 3, que es el punto 3 que esta noche me interesaba decirles a todos, hermanos, es Juan nos está mostrando que el Señor nos va a hacer llegar donde Él dice que nosotros vamos a ir. El Señor nos va a hacer llegar donde Él dice que nosotros vamos a ir. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca y ésta llegó enseguida a la tierra donde iban. Yo creo que es muy delicado no ponerle atención a la forma de la narración de Juan, porque la forma en que Juan describe las cosas, por ejemplo, Juan le da mucha importancia al muchacho. Juan le da importancia al corazón de la gente con relación a los milagros. Juan nos está mostrando de alguna manera que el Señor está planeando algo con la gente, que Él está planeando algo con la gente. Entonces, ¿quiere decir que los probó? Yo no diría que sí, porque eso realmente, pues, verlo como una prueba no me parece a mí que tenemos que verlo así, pero sí es una prueba, sí es una forma de saber de qué forma es que nosotros mecánicamente estamos viendo al Señor en nuestras vidas y yo les digo que esto tiene una realidad que no podemos nosotros obviar, ¿verdad? Ah, y es que, a ver, si usted no se congrega, por ejemplo, es porque usted tiene una forma de ver las cosas en donde lo que usted está diciendo está por encima de lo que la palabra de Dios dice. Dios siempre nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que tener claras algunas cosas y yo pienso que hacia eso vamos. Más que venimos viendo el milagro, venimos viendo el hombre el sábado corriendo con el catre en la espalda y le dicen los fariseos, le dice, pero ¿cómo se le ocurre a usted andar corriendo con ese coso en la espalda? Está loco. No, no, Pepe, yo no tengo nada que ver, a mí me sanaron, yo llevo 40 años tirado ahí, esperando a ver quién me ayuda a consumirme, seguramente el día que me iba a consumir me iba a ahogar. Venimos viendo una serie de cosas que vienen juntas, hermanos, y que definitivamente lo primero que el Señor quiere que nosotros entendamos es que la palabra de Dios tiene que convertirse por encima de cualquier cosa, por excelencia, en algo superior a nuestro propio pensamiento. La palabra de Dios tiene que estar por encima de nuestro propio pensamiento.
y no podemos ver las cosas desligadas una de otra. El milagro de esto, del que el Señor caminó y que Pedro caminó, qué bendición, y Pedro camina y se hunde, porque el Señor le dijo, manda que yo vaya, no le dijo otra cosa, se le ha dicho, manda que yo vaya y que no me hunda, seguramente no se hunde. Pero el Señor le dijo, venga, me voy a entender, venga, y dice, venga y vino, y no se hundió, perdón, se hundió, porque la primera parte el Señor se la cumplió, y en ese sentido pienso que hay que verlo completo, pero aquí es fundamental que nosotros podamos darnos cuenta que cuando el Señor enseña algo, no lo enseña para que nosotros seamos buena gente o más simpáticos o buenos evangélicos. Nos lo enseña porque Él sabe la necesidad tan grande que nosotros tenemos. La segunda cosa es que nosotros tenemos que saber que el Señor es capaz de reaccionar y de responder ante todas las cosas que de alguna manera estamos viviendo y experimentando. El Señor es capaz de resolver lo que sea. Pero aquí viene el tercero, y lo tercero en ese sentido es lo que nos cuesta, es lo que nos cuesta de alguna forma, pues, verlo así. ¿Cuál es? Que hay un compromiso y no existe la manera de acercarse a Dios y no comprometerse con el Señor. No se puede. Yo no estoy diciendo, yo no le estoy diciendo que usted sea perfecto, que sea buenísimo, que sea un santo. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí le estoy diciendo esta noche que esta escena, que esta escena de Jesús caminando sobre las aguas es una escena que, si bien es cierto, es un súper milagro, porque nosotros nunca hemos visto a nadie caminando sobre el agua, porque nosotros estamos viendo, a ver, a ver, yo tengo control sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano yo lo manejo, yo lo domino. Y este hombre que está lisiado, que no se puede parar, yo lo voy a sanar. Punto. Dos, yo tengo el control sobre la creación. Yo puedo crear. Yo voy a crear eh, pan y peces. Yo tengo control sobre la creación, yo tengo control sobre la alimentación de las personas, yo puedo alimentar las personas, yo soy el rey de reyes, el rey alimenta. Número tres, yo soy, número tres, yo tengo control sobre el clima, sobre las cosas. Si estamos hablando de que el contexto está en la Pascua y se está dando esto en el tiempo de la Pascua, estamos hablando de que es muy probable que, como es la Pascua, obviamente en algún momento por aquí, o estamos a 2, 3 días de luna llena. De hecho, esta tempestad, esta situación que se está dando, es producto casualmente de la luna, un problema de marea. Entonces, vean que esto tiene una línea, una lógica, lo ven que tiene una lógica. Vienen con los tres milagros. Después de venir de las bodas de Caná, la salvación de Nicodemo, la salvación de la señora, de la samaritana, y ahora seguimos, y noten que si nosotros nos quedamos, hermanos, y el Señor nos va aquí, el Señor nos va allá, pero nosotros no podemos dejar atrás la realidad de ver a Dios actuando en nuestras vidas, en todo lo que nosotros vivimos y estamos. Entonces, número uno, el Señor sabe lo que está pasando. Siempre. Número dos, el Señor siempre va a intervenir. Siempre, siempre. El Señor siempre va a intervenir. Y número tres, vamos a llegar donde Él nos quiere. Vamos a llegar donde Él nos quiere. Ese es lo de esta noche. Pero hay tres cosas, ya se las dije. ¿Cuáles son? Tenemos que tenemos que hacer que la palabra sea lo que la palabra es. Es absoluta. No hay nada más que eso. Número dos, usted tiene que creer que el Señor va a actuar.
de la forma que sea, porque le acabo de decir que él va a intervenir. Y número tres, tiene que haber un compromiso. Tiene que haber un compromiso. O sea, usted está diciendo que todo este alboroto de que los mandó y se fue a orar la madrugada y seguramente se sentó, dice este autor, ¿cómo es que se llama? Que él los estaba viendo, donde iban remando, por la luna llena, que él podía ver dónde iba el bote, porque era el único bote que había. Porque nadie se iba a animar a cruzar así por cruzar. Ya sabían que el asunto se les podía poner cuesta arriba. Pero tiene que haber un compromiso. Y tiene que hacer un compromiso, tiene que hacer un compromiso eh, conmigo mismo, obviamente, claro que sí, ¿verdad? Pero tiene que ser un compromiso donde ya verdaderamente tú eres el hijo de Dios, yo voy para donde usted me lleva, tú eres el hijo de Dios y lógicamente yo no puedo seguir más viendo las cosas con un corazón endurecido.